Muy bien, mi nombre es Rodrigo Joel Pérez Arcila y les voy a hacer la presentación del artículo llamado La influencia del tamaño y la posición del tablero de calibración para la reconstrucción 3D usando una cámara estéreo. Entonces, en este caso se verifican metodologías para calibrar una cámara Intel T265 estéreo tipo fisheye con el objetivo de determinar cuál de estas metodologías presentan resultados que contribuyen a una mejor reconstrucción 3D. La calibración de las cámaras es un proceso esencial para la obtención de los parámetros extrínsecos y intrínsecos de la cámara, lo cual nos va a ayudar a relacionar lo que es la imagen en 2D con el espacio 3D de la escena. La técnica utilizada para la calibración es el tablero de calibración 2D, debido a que es de fácil construcción y entrega resultados satisfactorios. En la figura 1 podemos ver lo que es la cámara utilizada, que es la Intel T265, y es una cámara estéreo, lo que significa que tiene dos lentes, el lente izquierdo y el lente derecho, separados por cierta distancia. Entonces, ¿cuáles fueron esas metodologías propuestas? Las metodologías propuestas fueron 4 y se obtuvieron a través de combinar dos variables. La primera variable es el tablero de calibración, es variar el tamaño de los cuadros del tablero de calibración. En la figura 2 se puede observar lo que es en la parte izquierda el tablero con los cuadros a 50 milímetros, que es una de las variables, y en la parte derecha de la figura 2 está el tablero con los cuadros de 25 milímetros. Adicionalmente, al tamaño de los cuadros, también se varió la posición del tablero enfrente de la cámara, de forma que una de las posiciones se puso de forma paralela, fija, y en otra de las posiciones se rotó en diferentes perspectivas. Entonces, de acuerdo con esos cambios, modificaciones, se obtuvieron 4 diferentes metodologías o combinaciones de calibración de acuerdo al tamaño de los cuadros y a la posición del tablero con respecto a la cámara. Para cada una de esas combinaciones se tomaron una serie de fotografías que fueron las que se utilizaron para la obtención de lo que es los parámetros de calibración. La metodología utilizada en el artículo fue la siguiente, lo que es la captura de imágenes. Posteriormente con cada una de estas metodologías, posteriormente se realizó la calibración y rectificación de las cámaras por medio del algoritmo en MATLAB Debugger. Posteriormente se realizó la reconstrucción 3D con la técnica de triangulación. Siguiente se hizo lo que es el análisis de los datos y la conclusión. Muy bien, entonces, lo que son los parámetros de calibración que se obtienen a través del proceso de calibración son los parámetros intrínsecos y los parámetros extrínsecos. Los parámetros intrínsecos es la distancia focal, que es la distancia del sensor con respecto al lente de la cámara, el principal point, que es donde se encuentra el centro de la imagen, el skew, que es la relación de aspecto, que nos habla si el píxel se encuentra con cierto ángulo, porque debería estar en un cuadrado perfecto, pero si tiene cierto ángulo, queda una especie de romboide. Entonces, eso se determina a través del skew. Y la distorsión radial y tangencial. Todas las cámaras presentan ciertos grados de distorsión y son especialmente evidentes en las cámaras de tipo ojo de pescado, donde ven circulares. Pues bien, esa distorsión se tiene que tomar en cuenta, sobre todo cuando se usan las imágenes para la parte de fotogrametría, es decir, para el uso de imágenes para medir diferentes objetos. Eso por la parte de los parámetros intrínsecos, y la parte de los parámetros extrínsecos se refiere a qué tan rotado y trasladado está una cámara con respecto a la otra en las cámaras, evidentemente, estéreo, que tienen dos lentes.
En la ecuación 1 vemos una matriz de 3×3 que se llama la matriz fundamental, que contiene algunos de los parámetros intrínsecos, como es la distancia focal, el principal point y el skew. Esta información pues, nos va a permitir relacionar lo que es un punto en el espacio con un punto en la imagen. Tenemos que hablar también de lo que es la visión estéreo, que básicamente, como ya les había dicho, son cámaras que tienen dos lentes, el lente izquierdo y el lente derecho, y es gracias a la diferencia entre estos, a la distancia que hay entre estos lentes, que cada lente tiene una perspectiva diferente de la misma escena. Gracias a esa distancia es que se puede conocer lo que es la profundidad. En la figura 7 vemos en la parte izquierda una de las fotos de la cámara estéreo, en la parte central la foto del otro lente, y en la parte derecha vemos lo que es el mapa de profundidad, donde dependiendo de los diferentes intensidad de grises, nos habla o nos da información sobre la profundidad en la que se encuentran los objetos en la escena. Entonces, ¿cómo vamos a determinar esta profundidad en la que se encuentran los objetos en la escena? A través de lo que se conoce como la técnica de triangulación. En la técnica de triangulación tenemos un punto P en el espacio y queremos conocer la distancia Z del punto con respecto a las cámaras. Para eso aplicamos la fórmula que se encuentra en la imagen, donde dice que Z es igual al baseline. El baseline es la distancia o separación entre las cámaras, multiplicado por la distancia focal, que si recordamos, la distancia focal es uno de los parámetros intrínsecos que se obtienen con la calibración. Y en esta forma, pues, este parámetro es importante para la parte de la reducción de la distancia. Entonces, la distancia se obtiene al multiplicar el baseline por la distancia focal, dividido entre la diferencia, la diferencia en la posición del punto P en la imagen izquierda menos la posición del punto P de la imagen derecha. Esta diferencia de posiciones se le conoce en la literatura como disparidad. Es decir, el punto P se encuentra representado tanto en la imagen izquierda como en la imagen derecha, pero en diferente posición, debido a a la separación de las cámaras. Bueno, con base en esta fórmula, pues podemos conocer la distancia en la que se encuentran los objetos en el escena. Ya en la parte de lo que es la experimentación, como dijimos, se hicieron 4 metodologías, y la metodología del tablero con cuadrados de 25 y de forma paralela a la cámara, la denominamos fija 25. La metodología de los tableros con cuadrados de 25, pero rotado en varias perspectivas, la denominamos móvil 25. La metodología con tableros de cuadrados de 50 y paralelo o fija a la cámara, la denominamos fija 50. Y la metodología de los tableros con cuadrados de 50, pero en varias perspectivas, las denominamos móvil 50. Una vez que se realiza la calibración, se obtiene lo que son los parámetros de calibración de cada una de las metodologías propuestas, que básicamente se ven los resultados en la fotografía, y más adelante vamos a platicar sobre algunos de ellos. Y bueno, ya que tenemos los parámetros intrínsecos de las calibraciones con sus metodologías, para cada una de esas metodologías se va a realizar una reconstrucción 3D. Se escogió una escena que es la que se presenta en la figura 9, donde se tiene un fondo que es una lona donde hay una imagen, donde se encuentran pues, unos edificios, unas personas, es una plaza pública, se encuentra un peluche, y la cámara estéreo Intel se encuentra a 550 milímetros de distancia del fondo. En la figura 10 se ve la parte de lo que es las fotos que se tomaron con la cámara estéreo y que se usaron para la reconstrucción 3D. Esas fotos se ingresaron en el programa SmartLab y se obtuvieron lo que son las reconstrucciones 3D que se presentan en esta diapositiva. Esta es primero para la configuración fijo 25,
donde aquí se tiene la imagen de la escena reconstruida, y nos fijamos sobre todo en lo que es la distancia media, que para el caso de la configuración fijo 25 fue de 150.9321 milímetros, y también nos fijamos en la cantidad de puntos que se lograron reconstruir, que nos habla sobre la densidad de la imagen reconstruida, que fue un total de 786.648 puntos. Para la parte de la configuración móvil 25, la profundidad media fue de 575.9745 milímetros, y la cantidad de puntos reconstruidos fue de 863.628. Para la parte de la reconstrucción con los parámetros fijos 50, se obtuvo una distancia media, es decir, un valor en Z de 380.2406 milímetros, con una cantidad de puntos reconstruidos de 914.890. Para la configuración móvil 50 se obtuvo una distancia, profundidad media de 579.56 milímetros y una cantidad de puntos reconstruidos de 891.970. Muy bien, ya en la parte de la discusión, en la tabla 5 lo que hacemos es comparar los valores de distancia focal para cada una de las configuraciones, y vemos que las configuraciones móviles son más cercanas entre sí, con valores de 320 y 330, mientras que las configuraciones fijas pues difieren bastante y tienen valores de 86 y 215. Para recordar, con nuestra fórmula de triangulación, que para obtener la distancia, pues se multiplica el baseline por la distancia focal. Entonces, este parámetro es importante para lograr obtener una distancia adecuada en las reconstrucciones. Continuando, tenemos que en la tabla 6 se comparan lo que es las distancias promedios en Z o la profundidad promedio, y también se incluyen lo que son los puntos reconstruidos. Para la parte de la profundidad promedio, se tiene que las configuraciones móviles son más cercanas a la distancia en la escena reconstruida, que en este caso es de 550 milímetros, y se obtuvieron valores para las partes configuraciones móviles de 575 y 579 milímetros, mientras las partes fijas quedaron bastante alejadas con 150 milímetros y 380 milímetros. En la parte de puntos reconstruidos observamos también que los que tienen mayor densidad de puntos reconstruidos fueron los que fueron utilizados con los tableros con cuadros de 50 milímetros. En la parte de la conclusión, fue posible apreciar la relación entre la metodología de la calibración y la obtención de una mejor estimación de la distancia focal, que como vimos es clave para el cálculo de distancias en las reconstrucciones 3D. En el caso del trabajo, la mejor parámetro fue el de móvil 25, que fue el que más se acercó a la distancia de referencia. Por otro lado, y para futuros trabajos, llama la atención que la densidad, al parecer, fue impactada por el tamaño de cuadro del tablero, lo cual nos da pie a futuras investigaciones y futuras experimentación, donde, por ejemplo, se varíen diferentes, las distancias de las escenas estén en diferentes distancias, ¿no? Las escenas a diferentes distancias, el número de esquinas en los tableros también varíen, así como el tamaño de los cuadros, para seguir entendiendo cómo lo que es la calibración impacta en los resultados de la reconstrucción 3D. Y bueno, aquí vemos la parte de lo que es la bibliografía utilizada en la presentación, y de mi parte eso sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. Muy buena presentación. Vamos a pasar a la sesión de preguntas. Por favor, agregarlas en el chat. Preguntas, comentarios.
Yo tengo algunas preguntas. ¿Los resultados se compararon con alguna otra técnica reportada o cuál sería la contribución de este trabajo con respecto a lo ya reportado? Ya, normalmente la parte de lo que es la calibración, usualmente, bueno, se realiza con estos tableros, pero no hay, no hemos encontrado en la literatura alguna referencia que indique cómo debe ser ese tablero, cuántos cuadros debe tener, de qué tamaño, y en qué forma se deben presentar a la cámara. Entonces, un poco, Gracias, lleva pues acento. las dudas. Gracias, lleva acento. No, no sé, Bueno, entonces, bueno, la parte es precisamente dilucidar y ver cuál es, cómo, o sea, cómo la forma en que se hace la calibración impacta en lo que es, pues lo que es la reconstrucción y la obtención sobre todo de buenos parámetros de calibración, y ese viene siendo, digamos, el aporte principal. Muchas veces los trabajos sobre calibración se basan más en los algoritmos de detención de esquinas o otro tipo, digamos, de algoritmos como, digamos, más teóricos, pero en la parte un poco más técnica de realizar la calibración no hay mucha información al respecto. ¿Y cuáles serían como algunas de las aplicaciones ya finales que podría tener esta metodología? Pues logra comprender y obtener unos parámetros, o sea, podríamos, por ejemplo, establecer algunas indicaciones dependiendo del tipo de reconstrucción 3D que se quiera realizar, dependiendo del tamaño de los objetos a reconstruir. Entonces ya se pueden recomendar diferentes tipos como de patrones de calibración, la cantidad de esquinas, el tamaño de los cuadros, y bueno, de esa forma ya podría recomendarse dependiendo del trabajo que se vaya a hacer o para qué se quiere obtener lo que es la calibración. Pues que sepas qué tipo de tablero y de qué forma puedes hacer la calibración de forma que pues tenga los mejores resultados posibles. Muy bien, tenemos un comentario en el chat de Oscar Alatorre. Me dice felicidades, buen trabajo y de mayor pertinencia, si no hay precedentes al respecto. No, pues muchas gracias. Y bueno, tengo otra pregunta. ¿Cuál fue lo más complicado de tu metodología o lo que más tiempo te llevó desarrollarlo? Pues la parte de tomar las fotografías sí es un reto porque, bueno, bueno ahorita, por ejemplo, por la pandemia, pues estamos prácticamente trabajando en casa, que no tiene todas las condiciones necesarias o tan específicas como fuera en un laboratorio. Entonces, la detección de los tableros sí se ve impactada por la luz, por ejemplo, en que va cambiando el día, la cantidad de luz se va modificando, también la cantidad de fotos utilizadas para la calibración, pues sí, son bastante elevadas, entonces sí lleva tiempo, lleva también adecuar como, ahora sí que el espacio que tienes, pues dadas las circunstancias. Entonces ahí por ahí sí tuve que tapar unas ventanas de mi casa con unas sábanas para que la luz no impactara. Y bueno, y como me encontraba solo también, pues necesitaba yo a alguien que me ayude en la parte del tablero, pues básicamente para sostener el tablero, ¿no? Y tomar pues muchas fotos. Son como fueron 4 juegos de fotos, pues sí llevó bastante tiempo y esfuerzo y adecuar el lugar para que salieran lo más uniformemente posible. Muy bien, pues muchísimas felicidades, muy buena presentación. Cedo la palabra a mi compañera Maffer para presentar el siguiente conferencista. Gracias. Muchas gracias.